Desde hace algunos años, los académicos han estudiado a los medios de comunicación y el papel que juegan los comunicadores, su desenvolvimiento y sobre todo la forma ética como trabajan. Pero desde hace algunos años han puesto énfasis también en la forma en que trabajan los medios y las presiones a los que están sujetos. Hace algunos años, un grupo de académicos hizo una propuesta al gobierno federal para que se convirtiera en delito federal precisamente el atentado a los medios de comunicación y a los comunicadores. Hicieron una serie de aportaciones, hicieron estudios, comparaciones con otros países y la verdad es que afortunadamente la propuesta tuvo eco. Escucharemos una visión de un académico con mucha experiencia en este tema y además quien hizo una propuesta muy puntual respecto al gobierno para que proteja la labor precisamente de los periodistas. La violencia contra los periodistas no cesa y los ataques contra los medios de comunicación siguen en aumento. Estimaciones de algunas ONGs señalan que mientras las Fuerzas Armadas luchan contra los carteles de la droga y los carteles se enfrentan entre sí, la prensa ha sido objeto de violencia por parte de la delincuencia organizada y funcionarios corruptos que buscaban controlar el flujo informativo. México es el octavo país del mundo con peores resultados en el combate a la violencia contra la prensa, de acuerdo con el índice de impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas, con al menos 15 casos de asesinatos de periodistas sin resolver en la última década. Tan solo en los últimos 6 meses se han registrado 2 asesinatos de reporteros, la desaparición de una periodista y una serie de ataques contra el Siglo de Torreón, el Diario de Juárez y el Diario Mural en Jalisco. Bueno, quiero saludar con mucho gusto a Humberto Mota, un buen amigo de mucho tiempo, un académico, fue por varios años director de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, periodista y también un estudioso de este fenómeno. Humberto, gracias por estar con nosotros. Carlos, muchas gracias por tu invitación. A ver, Humberto, tú hiciste incluso una investigación muy interesante que tenía que ver con la forma como trabajan en México los periodistas, lo comparaste con otros países, hiciste propuestas. ¿Por qué no nos platicas de eso? Sí, mira, en el 2011 participamos en una conferencia de la Sociedad Interamericana de Prensa con una investigación a nombre de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde hicimos unas propuestas precisamente para instrumentar nuevas instituciones federales para remediar la impunidad en los crímenes contra periodistas. Esa investigación la presentamos en una conferencia en Puebla en agosto del 2011 y luego la presentamos de la CIP, una conferencia de la CIP, la presentamos en otra conferencia de la CIP en Washington en el 2012 en marzo. O sea, hace un año, un poco más de un año. ¿Y qué fue lo que presentaron a grosso modo, Humberto? Mira, nuestra propuesta fue analizando que las instituciones que se tienen federales en México para defender a periodistas realmente no funcionan. Tanto la Fiscalía que depende de la PGR, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados y el apartado especial que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros hicimos 3 propuestas fundamentales. Primera propuesta, que en la PGR, en lugar de que exista una fiscalía, se crea una subprocuraduría para defender a los periodistas específicamente. Primera propuesta. Segunda propuesta, crear un ombudsman nacional, un defensor de los periodistas, específicamente para defender a los periodistas. Y como una propuesta adicional, una tercera propuesta, una cosa que ya se venía demandando desde hace muchos años, más de 10 años, la federalización, la real federalización de los delitos contra periodistas, cosa que ya va caminando, que ya está aprobada, que ya se está instrumentando, pero pues desgraciadamente todas son cosas en papel hasta ahorita. De acuerdo. Cuando tú hablas de los niveles de impunidad que existe en México, ¿a qué estamos hablando? ¿Qué porcentaje tienen ustedes? Mira, de acuerdo con los expertos y los organismos que se dedican a atender estas situaciones, alrededor de un 90% de los agravios a periodistas permanecen en la impunidad en México. O sea, no se detienen los responsables. No se detienen los responsables. Digo, tan solo en México, tan solo en este año, registrados 3 asesinatos a periodistas y pues no sé cuántos ataques a medios de comunicación. El último lo sufrimos el mes pasado, apenas hace 15 días aquí en Guadalajara. Claro. El 17 de abril. Esto es en cuanto a los atentados
como este que fue muy espectacular, o los crímenes que ha habido, pero hay amenazas también y presiones a los comunicadores. Así es, los hackeadores directamente dicen que muchos de parte del gobierno federal a las páginas o a los sitios de los comunicadores, de los medios de comunicación, o sea, todo, no solamente son agresiones físicas a instalaciones o a personas, a los periodistas, sino también a los sitios de internet. Ahora, en esta investigación que hiciste con respecto a otros países, ¿qué encontraste? Mira, desgraciadamente, pues México está entre los 5 países donde se agrede más a los periodistas a nivel mundial. Así es. Esa fue el resultado final, desgraciadamente. Y esto ha venido desencadenándose desde más o menos del 2005, 2006. O sea, a partir del gobierno del Calderón, desgraciadamente. Se ha recrudecido, vamos. Así es. Bueno, y tú en tu estudio, en lo que presentaron ustedes, señalan que las instituciones no han podido dar respuesta a este fenómeno. No han podido y no han querido. Políticamente no se ha querido. Ni la Fiscalía de la PGR, la FEADLE, que ya ha cambiado de nombre 2 veces, que ha cambiado de titular y no de titular como 4 veces, que ahorita no tiene titular. O sea, es más... Es una muestra del desinterés. Su procuraduría no tiene titular ahorita, según me estaban comentando últimamente. No tienen titular, pues, claro, van 5 meses de gestión del nuevo gobierno, pero no hay avances en ese sentido. Bueno, pues aquí tenemos otra visión. Escuchamos hace un momento al representante de la Fiscalía y escuchamos a alguien que hizo un estudio respecto a este tema y difiere precisamente de la actitud del gobierno federal. Vamos a una pausa y vamos a escuchar, después de la misma, la visión de una comunicadora.